Muchísimas bendiciones. Hoy nos encontramos en el tercer día de 7 días que decidimos tener con ustedes, nuestros amados hermanos de las redes sociales, con el tema de ser edificados para Dios. Gracias a lo que ya se comienzan a conectar. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón en el día de hoy es piedras vivas. Piedras vivas. Nosotros necesitamos comprender el posicionamiento que nosotros tenemos en Cristo para poder vivir conforme a Cristo. Así que en lo que yo comienzo a prepararme y tú te preparas, vamos a darle un espacio a que algunas personas que han estado solicitando las enseñanzas puedan conectarse. Bendiciones. Díganme antes de yo comenzar si vamos a estar hablando hoy de posicionados en Él. Posicionados en Cristo. Este año es un año a donde Dios quiere derramar su gracia y derramar su poder sobre sus hijos. Pero necesitamos nosotros comenzar a entender qué es lo que nos lleva a nosotros a una madurez que permite que Dios haga eso. Cristo tiene todo su depósito para nosotros. Todo. No hay un solo depósito de Cristo que no esté disponible para nosotros. Pero actuando como niños inmaduros, los dones, esas cosas que tienen que ver con manejar una herencia con madurez, no la podemos disfrutar. Así que bendiciones a los que se conectan, si puedes conectar a otro, porque mucha gente en este año puede alcanzar a vivir en la posición que Cristo le entregó. Algo que estaba escuchando hace un momento que me llamó mucho la atención es que todos los fundamentos filosóficos que se están utilizando hoy, tristemente en prédicas, van girando en torno a quitarte a ti el posicionamiento que tú tienes como hijo de Dios. Y es importante que puedas comprender cómo, como hijo de Dios, sacerdocio santo, piedra viva, tú eres edificado. Gracias a los que se conectan desde Costa Rica. Estoy mirando personas que se conectan ya desde algunos lugares. Primero quiero hablarte lo que el Señor dice en Romanos. Y vamos a comenzar con Romanos. Romanos desde el 8, capítulo 8. Ya estamos comenzando a establecer la palabra que Dios está trabajando en aquellos que quieren edificar. Los que se están conectando conmigo en estos 7 días tienen un sentir en su espíritu de ser edificados, de ser transformados, de ser llevados a la estatura de hijos de Dios. Pertenecer a esa familia, no de boca, sino con un genuino espíritu familiar entre los hermanos. Entonces, quiero leerte esto que está acá. Dice Romanos 8:17 y quiero que le prestes atención, porque en esto va a girar en el tema que quiero tratar contigo unos cuantos minutos. Romanos 8, desde el 17 dice, voy a establecerlo desde el 16, dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Te lo voy a volver a decir. Aquí hay un establecimiento y un posicionamiento que tú tienes que entrarte esa información en todos tus sistemas. La palabra de Dios establece quién eres tú. No es lo que tú has vivido, no es lo que te falta por vivir, no es lo que te falta por lograr. Es lo que la palabra de Dios establece sobre ti. Si tú viniste a Cristo, si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, la palabra te establece y te posiciona en hijo. Y si tú eres hijo, no solamente eres hijo, eres heredero. Y si tú eres heredero, ayer te compartía que tienes que entender que en el reino de los cielos hay algo que se llama privilegio, pero hay algo que se llama deber. Entonces, cuando el apóstol nos enseña, Pedro, en primera de Pedro, desde el capítulo 2 en adelante, que tú eres una piedra viva, te está volviendo a posicionar en lo que la palabra establece. No te posiciona en lo que tus sentimientos dicen, lo que tus experiencias del pasado dicen. Te posiciona en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo conquistó, en lo que Cristo heredó y en lo que Cristo estableció.
El punto con nosotros es poder entender lo que la palabra establece de nosotros, para nosotros vivir en la identidad de hijo y no necesariamente en lo que muchos de nosotros hemos estado viviendo los últimos años. Muchos hemos creído que somos algo por lo que hacemos para Dios, y usted no es algo por lo que usted hace para Dios. Usted es quien es por lo que Cristo hizo por y para usted. Cuando Cristo a ti te posiciona, cuando Cristo te habla de obras consumadas. Ustedes son hechuras mías, creadas para buenas obras que ya yo determiné de antemano. O sea, tú no eres un producto que estás por mitad. Tú eres un hijo que está injertado ¿en quién? En la misma esencia del Hijo de Dios. Si no entiendes esto, no puedes entenderte capaz de llevar la obra de Dios como debe ser llevada. Muchos de nosotros necesitamos entender algunas cosas. Y cuando meditaba en esto, el Señor me decía, háblale de mi derecho de propiedad sobre ellos. Esto es interesantísimo porque está hablando de que Dios te mira como propiedad de Él. Aquí se supone que debes de comprender que no funcionan tu voluntad independientemente de la de Él. Cuando alguien tiene derecho de propiedad sobre algo, es dueño. Y Él se sirve de hacer con eso lo que quiere. Eso era lo que Dios le estaba estableciendo a Jeremías cuando le estaba diciendo, dile que yo soy el alfarero. Dile que el alfarero es dueño de la obra que está haciendo. El alfarero no anda haciendo una obra inexpertamente. El alfarero trabaja con expertise, si se pudiera decir esa palabra, en lo que él entiende que está haciendo. Cuando tú comprendes esta verdad y esta realidad, tú comienzas a caminar bajo el espíritu mismo que estaba operando en el Hijo de Dios. Aquí cuando el Señor dice en 1 Corintios 3:16, y esto comienza a complicarnos la jugada, porque establece Pablo y dice, ustedes no saben que son templos de Dios. O sea, tú no eres un templo para ti mismo. Tú no eres una edificación para tú vivir conforme a lo que tú quieres. Si en este 2019 tú quieres edificar casa para Dios y no para ti, tienes que comenzar a ceder tu derecho de propiedad a quien le pertenece. Eso de que tú estás aquí en la casa de Dios y haces lo que se te viene en la cabeza, vivir como tú quieres vivir, hacer las cosas según tu forma, según tu manera, esto no funciona así. Por eso muchos hijos de Dios están tan frustrados en este momento, porque quieren vivir en la casa de Dios como que si no vivieran en la casa de Dios. O sea, vivir en la casa de Dios no es ir a un templo un domingo, no es ir a un templo un martes, no es ir a un templo un miércoles. Vivir en la casa de Dios es entenderte que Dios vive juntamente contigo en cada momento de tu existencia. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa mentalidad, tú no comienzas a decir, déjame entrar a un tiempo de adoración, porque tú tienes que vivir en un estado de adoración. Por eso es que yo entiendo y digo, la adoración no es un estilo de vida. Adorar no es algo que tú tomas y dejas según el grupo que está dirigiendo la alabanza o según qué tanto la canción que tú estás oyendo te para los pelitos de punta. La adoración no es un estilo de vida como mucha gente ha dicho. La adoración es una condición que nace del corazón de un hijo entendido de quién es su padre. Adorar es amar a uno en extremo. Y cuando el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes son templo, lo que Pablo les está diciendo, ustedes no vinieron a ser insertados a esta familia para ustedes traer sus lineamientos mundanos aquí adentro, como que si ustedes pueden pasar por alto que Él es el dueño de este asunto. Así no funciona. Por eso nosotros no estamos brillando con la luz que necesitamos brillar. Y por eso muchos de nosotros no estamos viviendo a la altura del posicionamiento que el Señor nos ha entregado. Por eso no podemos experimentar lo que es la herencia que tiene que ver con los santos, porque ningún padre sabio y prudente le entrega una herencia a un bebé o a un niño. Las herencias se entregan a aquellos que ya son maduros, y la madurez en la palabra de Dios se manifiesta acorde a tu dimensión de amar. No hay otra manera de Dios probar si tú eres o no maduro, pero vamos a dejar eso para dentro de un momentito, porque lo primero que te quiero establecer es, tú no te perteneces a ti. Por eso tus decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios te producen dolor, te producen muchas veces
caída, te producen tropiezo. Y hoy muchos están viviendo las consecuencias de haber vivido una vida en el templo de Dios sin entender lo que significaba que eran de Dios. Entonces, si Dios te dice en Corintios 3:16 que tú eres su templo, eso significa que Dios tiene derecho y tiene la potestad de en tu vida decidir. Entonces, ningún proceso que a ti te está pasando tiene que ser mirado desde el punto de vista, esto es no, Dios lo está permitiendo para producir algo en ti y necesitas comprender eso. Otra de las cosas que el Espíritu quiere que entiendas es que tú no puedes ignorar que tu cuerpo es templo. Y quiero hablarte de eso, tu cuerpo. En el cuerpo físico hay una ley que se manifiesta muchas veces y es la ley de la carne, la ley que trae muerte. Entonces muchos de nosotros, mientras yo meditaba en estas palabras, estamos ignorando que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Eso quiere decir que el tema de Dios contigo tiene que ver con cómo tú te vistes. El tema de Dios contigo tiene que ver con lo que tus ojos miran. El tema de Dios contigo tiene que ver con lo que tú escuchas, con lo que tú hablas, con todo lo que tú haces. Cuando Dios se te revela y te hace saber, tu cuerpo es mío, ese es mi templo, tú tienes que comenzar a pensar cómo este cuerpecito yo lo dirijo para que de verdad sea de Dios. Porque a veces Dios quiere determinar qué hacer con tu cuerpo, pero ya tú determinaste qué iba a hacer. Ya tú estás sirviendo a Dios en el espíritu, con el espíritu de Dios, pero tu cuerpo está gobernado por los sentidos, por lo sensorial. Y es aquí donde tienes que entender esto. ¿Qué te está diciendo Dios con este pasaje bíblico? Que no ignores que tus emociones secretas son de Él, que Él la está mirando, que Él la está viendo. Por eso es que a nosotros se nos es dificultoso caminar con la esencia del Hijo de Dios, porque nuestras emociones y todo lo que viene de lo sensorial no ha sido entregado al gobierno total del Señor. Por eso es tan fácil para muchas personas ir a la iglesia y aparentar el domingo que son creyentes, pero cuando ellos piensan que no lo está viendo el líder, que no lo está viendo el pastor, que no lo está viendo la pastora, que no lo está viendo alguien, usted ve que corrompen su cuerpo cuando nadie lo ve, y lo corrompen con cosas que tienen que ver, lo mismo que el apóstol está diciendo en el verso 16. Antes dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Entonces, si tú eres movido al espíritu de hijo, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú estás haciendo acuerdos con los ídolos de este tiempo? O sea, tú necesitas entender y comprender ante qué tú te postras. El apóstol está analizando y le está diciendo a la iglesia de Corintios, llena de dones, llena de ministerios y de operaciones, no me ignores que no solo el cuerpo es tuyo, sino qué tipo de acuerdo tú estás haciendo en este momento, y si tus acuerdos son conforme al espíritu o si tus acuerdos son conforme a los ídolos de este tiempo. Por eso hay mucha gente llorando, porque Dios no te va a quitar una situación que te la provocaste tú misma hasta que tú no aprendas a entender qué te llevó a esa situación. Pablo le dice, ¿cuál es el acuerdo? Y muchos tienen acuerdos en este momento con votos que tienen que ver con una vida opuesta a Dios. Te voy a mencionar algunos de los ídolos que el Espíritu Santo me ponía en mi corazón. Primero y sobre todo, el amor al dinero. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien toca tu dinero? ¿Cómo te comportas tú tratando de encontrar dinero, tratando de recibir y percibir dinero? ¿Cuál es la integridad que tú tienes a la hora de tú manejar el tema del dinero? Nosotros necesitamos entender que nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo, no puede caer en acuerdos. Los acuerdos te hacen caminar junto a lo que tú hiciste acuerdo. Si tú te unes a una persona avara, o si tus conversaciones son con una persona avariciosa, no solo hay ávaros económicamente, hay personas que son avariciosas de ministerio, hay personas que son avariciosas de palabras proféticas, hay personas que son codiciosas, que buscan en el secreto obtener lo que Dios le ha entregado a otro, porque ignoran que el espíritu que está en ellos les está viendo en lo más profundo de su ser, porque se han
se han ocupado de mostrar algo que realmente dentro no es. Muchos de nosotros, antes de ser posicionados como hijos de Dios, hemos sido posicionados como ministros de Dios. Por eso es que usted ve la competencia que hay muchas veces entre un ministerio y otro, entre un llamamiento y otro, porque la competencia nace de aquellos que no tienen identidad de hijos, sino identidad de siervos. Cada vez que usted ve a un ministro compitiendo o queriendo competir o sentirse por encima de otro, usted puede percibir fácilmente que ese no opera desde la naturaleza de hijo, está operando desde la naturaleza de alguien que ha sido insertado a la casa de Dios, no como hijo, sino como siervo. Por eso siempre tiene temor de que alguien lo persigue, de que alguien le está quitando, de que alguien se le está levantando, porque la mentalidad que le opera en ellos es la mentalidad de siervo, de que yo estoy aquí por lo que hago. No, papá, tú estás ahí por quien eres. Si a ti Dios te puso como hijo, tú operas desde la naturaleza de hijo. Entonces, estoy estableciendo quién eres. ¿Quién eres? Es lo primero que establezco para luego entrar con lo que dice Romano. Sigue diciendo el apóstol Pablo en 2 de Corintios que no hagas acuerdo. O sea, tienes que en este año, si quieres santificarte conforme a Dios, no puedes hacer acuerdos con cosas que Dios jamás quiere que hagas acuerdo. No lo puedes hacer. Bajo ningún concepto. Vas a tener que desligarte de conductas que desagradan a Dios. Vas a tener que desligarte porque hay personas que no se dan cuenta que tienen un estilo conductual que al Espíritu de Dios lo entristece. Porque no tienen conciencia de que el Espíritu está sobre ellos. Entienden que Dios solo lo ve en un retiro, en un culto, en un congreso. Dios necesita que tú entiendas con perfección que este año que comienza, tu mirada tiene que estar puesta inteligentemente en lo que Dios establece en la Biblia, porque de lo contrario tú vas a estar chocando con una verdad constantemente. Ese tiempo de que usted servía a Dios cuando la gente lo veía, se acabó. Ese tiempo de que usted quiere ser posicionado para que la gente lo vea, se terminó. Porque eso nos dan frutos eternos. Por eso que usted está viendo lo que es la avaricia, como decía anteriormente, lo que son muchas veces estrategias humanas para yo llegar. Y eso es súper importante que tú lo entiendas, porque tú necesitas comprender que tú tienes que llegar a donde Dios quiera, no a donde tú quieras llegar. Dios no quiere que tú estés buscando llegar por ti misma y por tu propio esfuerzo a donde tú quieras, porque a donde te lleva el talento probablemente te haga caer la falta de integridad. Cuando tú buscas llegar, no desde la plataforma de que tú eres hija de Dios, tú estás buscando llegar para que la gente vea cosas en ti. Y esa no debe ser la motivación de ninguno que se llama hijo de Dios, que entiende con claridad lo que es Cristo Jesús. Esto no se trata de que usted se proyecte, esto se trata de que el pueblo a donde usted está conozca que a usted Cristo le respalda porque usted tiene identidad de hijo en usted. Algo interesante que el Espíritu de Dios me decía, cítale algunos ídolos, porque hoy día tú no tienes un Baal a donde tú te postras físicamente, pero está el ídolo de la vanidad. ¿Cuántas mujeres esclavas, señores, de la apariencia, de la ropa, de lo que es vano? ¿Cuántas mujeres que se sienten bien cuando se compran ropa, pero si no se compran ropa, se sienten mal? Eso es porque han sido posicionadas en la mentalidad de siervos y no entienden lo que es ser hijos de Dios. Como hija de Dios, tú no puedes postrarte ante la vanidad. Bendiciones, hijos de mi corazón. Tienes que aprender a discernir si lo que tú estás queriendo hacer, lo que está provocando en ti es que tu nivel de vanidad crezca. Entonces tienes que identificar, y esta es la era a donde las mujeres de Dios están siendo presionadas para verse bonitas, aunque sea a la fuerza.
Tu belleza no radica en cómo se ven tus ojos, en cómo está tu rostro, en la ropa que tienes. Necesitas entender cómo el Padre te ve bella. El Padre te ve bella cuando ve que tú tienes temor realmente a Dios. Tú puedes mirarte súper bien o puedes haber gastado miles en cirugía el mes anterior, pero si sigues con el mismo corazón lleno de miedo, lleno de temor, lleno de envidia, lleno de necesidad de que te vean, entonces estás postrada ante el Dios de la vanidad y no te has dado cuenta. Si este 2019 quieres santificación, vas a tener que vas a tener que romper esos acuerdos que tú has hecho con cosas que probablemente te hicieron sentir un poquito bien el año pasado, pero que para donde Dios proféticamente te va a llevar en este año no te van a hacer sentir bien, porque este año Dios viene a enseñarle a su pueblo que Él no está dispuesto a negociar la identidad de hijo en sus hijos. Y si para Dios llevarte a entender que tú eres hijo, tiene que hacer lo que tenga que hacer, lo va a hacer aunque te duela. Porque muchos de nosotros creemos que podemos filtrar la naturaleza del mundo a la iglesia. Muchos de nosotros estamos siendo vinculados a una naturaleza mundana en la casa de Dios, y este año es el año para desvincularte. Por eso el año pasado y este año Dios comienza a sacar para afuera todo lo que está oculto. Hay personas que todavía no logran entender cómo están viviendo lo que vivieron el año pasado, porque Dios te estaba librando de tu propio autoengaño, mostrándote todo lo que está silentemente oculto para Él alinearlo. Porque como padre, Él no quiere que sufras. Como padre, Él no quiere que estés atado a sentimientos que son motivador muchas veces de conducta que cauterizan conciencia. Eso no es lo que papá quiere. Abba Padre viene a trabajar la esencia en su pueblo. Esencia que se ha distorsionado por el afán del servicio sin nosotros caminar en la estatura de hijos. Usted no puede vivir una vida espiritual desde una plataforma totalmente carnal. Entonces usted tiene que identificar cuando el apóstol Pablo dice qué acuerdo tiene un hijo de Dios con tal o cual cosa. ¿Cuáles son los acuerdos que tú has hecho? Probablemente tú has hecho voto con cosas que cuando el Padre lo mira dice, este me hizo acuerdo con una obra de la carne. Este me hizo acuerdo con algo que no era lo que yo quería. Esta me está haciendo acuerdo con vanidad. Esta me está haciendo acuerdo con esto. Y cuando yo estaba detenida estudiando el tema de la vanidad, veía cómo el producto de la belleza está haciendo que la mujer se desespere hasta tal punto que la mujer de este tiempo no sabe salir a un lugar muchas veces sin que su cuerpo se vea pulcro. No me malinterprete, usted tiene que tratar de verse bien, pero si para usted salir, usted tiene que tener una ropa nueva. Si para usted ir a un congreso, para usted ir a un evento, usted tiene que ir a un mall, al último mall, porque allá es que usted va a exponer toda su belleza. Analícese cuáles son sus motivaciones, porque probablemente entonces usted se postró ante la vanidad y usted ni cuenta se dio. Usted tiene que saber identificar el espíritu de vanidad. Usted tiene que aprender a conocerlo, porque se filtra muchas veces diciendo, ay, yo soy una hija de Dios, yo me merezco lo mejor, a costa de tú envolverte en deudas que luego tú no puedes ni sabes cómo vas a pagar. Hay muchas mujeres que este año el Espíritu de Dios le va a decir, suelta esos zapatos, porque sus closets están tan llenos de zapatos que idolatran sus calzados. No son capaces de compartir cosas que tienen y se excusan diciendo, no, que yo esto o que yo aquello. Analícese por qué usted tiene 15 zapatos cuando usted solo tiene 2 pies. ¿Cuál es su motivación para eso? Si usted ha entendido que no es producto de la vanidad el que usted tenga 50 pares de zapatos, pues gloria a Dios. Pero si usted le pregunta al Espíritu y Él le dice, eso es vanidad, entonces comience a bendecir a otro con lo que Dios a usted le ha entregado. Otro de los ídolos que el Espíritu de Dios me estaba diciendo es la necesidad que tienen en oculto de corromper lo sexual en ellos. El Espíritu de Dios está sobre ti cuando tú estás mirando pornografía. Y ninguno de los que están ahí me van a decir a mí que son tan santos que no la ven, porque no es cierto. La iglesia del Señor en este momento está batallando con los niveles de pornografía jamás visto anteriormente. Hay todo tipo de pornografía. Y a veces por no entender que somos templo, por no entender que tenemos
la necesidad de negarnos, una palabra que no nos gusta a nosotros en este tiempo escuchar. Si usted se quiere santificar, va a tener que negarse. Hay cosas que nacen en su naturaleza humana que usted no puede seguir como loco por ahí a hacerle caso. Usted va a tener que aprender a negarse. Muchas personas están frustradas porque no han podido vencer la pornografía, porque han entendido que eso pueden hacerlo de manera humana. Te insto a que estudies lo que es la gracia. Te insto a que lleves a Dios al altar, a donde tú muchas veces te postras y luego sales con sentimiento de culpa, que Dios lo va a hacer en este año. Dios está interesado en santificarte desde su fuerza y no desde la tuya, porque desde la tuya terminas de tiempo en tiempo cayendo en lo mismo. Hay gente que ama tremendamente a Dios y han batallado y están batallando con el tema de la pornografía porque no le han enseñado la palabra de gracia, porque no le han enseñado a entender el poder que hay en la gracia y todo lo que la gracia de Dios representa. Tú ves que se sienten avergonzados, tú ves que se sienten con culpa, tú ves que se sienten muchas veces que deben mejor dejar todo porque no saben cómo vencer. No hagas eso. Busca meditar en la gracia, busca entender lo que significa gracia, enciérrate para comprender la palabra de gracia y crece en ella. Esta palabra de gracia es la que te hace enfrentar a ti lo que la ley de tu cuerpo, esa ley de muerte que está en tus miembros, se resiste a dejar. Entonces, otro de los ídolos que el Espíritu Santo me hablaba era el tema del pasado. Muchas personas están en este momento perdiendo una actitud de agradecimiento a Dios en el hoy por lo que el pasado estuvo en ellos. Entonces, te postras constantemente en lo que hiciste, te sientes mal en lo que hiciste y el pasado sigue muchas veces teniendo muchos vínculos de control en tu vida. Y tienes que entender que tienes que romper los acuerdos. Los acuerdos hay que romperlos. Cualquier acuerdo que usted ha hecho con los ídolos, usted tiene que aprender a romperlo. Uno de los acuerdos que el Espíritu me decía, uno de los ídolos que hoy día está matando al pueblo del Señor es la duda. Si usted no entiende lo que es para Dios el dudar de su poder sobre usted, vaya y lea Deuteronomio 32. En Deuteronomio 32, Dios habla de un misterio. Muchos pecados nacen porque el pueblo tiene falta de fe. Muchas veces usted entra en conductas de pecado porque usted opera en una dimensión de fe por debajo de la naturaleza de hijo de Dios que es usted. Pero perdón, esto está aconteciendo porque tú no estás oyendo la palabra que edifica tu fe. Estás escuchando palabras que edifican la ruina del yo en tu corazón. Y eso no tiene acuerdo, eso no concuerda, no camina junto. Entonces necesitas comenzar a detenerte a ver qué palabra está edificando tus emociones. Porque una de las cosas que hoy necesitas comprender es Dios es dueño de tus emociones. Y las emociones que a Dios no le agradan, Dios te va a enseñar cómo lidiar con ellas y cómo abandonarlas. Pero Dios hace eso a través de su palabra de verdad. No la va a hacer a través de estarte emocionando, de estarte empoderando de cosas que a Dios lo hacen vomitar. La naturaleza santa de los hijos de Dios tiene que ser manifestada, pero solo se manifiesta cuando los hijos les revelan quién es el hijo. Por eso ahora caigo en lo que dice Romanos. Romanos dice, el Espíritu mismo da testimonio. Es algo que tienes que comprender. Esto es un tema espiritual. No pretendas conocerlo desde lo del Espíritu, desde la naturaleza humana, porque no caminan juntos. No hay comunión entre lo espiritual y lo carnal. De hecho, la naturaleza carnal impide que percibas lo del Espíritu. Entonces necesitas comprender eso. Él dice, es mi espíritu que va a dar testimonio. No es el hecho de tú vincularte a una persona porque te cae bien. Es dejar que el espíritu a ti te dé testimonio realmente. Y fíjate lo que está hablando aquí. Está hablando algo que tiene que ver con familia de fe. Algo que tiene que restaurar el pueblo, que va a ser santificado. Romanos 8, pónmelo completo por ahí, Monique.
Algo que va a pasar en este año es que Dios va a restaurar muchas comuniones de hermanos que fueron rotas por no tener la revelación del amor entre ellos. Sin importar lo que usted piense de su hermano, es hijo de Dios. Sin importar qué tanto le guste, es hijo de Dios. Y Dios no lo va a mirar a usted por encima de él, ni a él por debajo de ti, porque tú necesitas que Dios lo vea así, o porque a ti te haga sentir bien que Dios lo vea así. Aprende a entender lo que es la familia de fe. Cristo ve a su cuerpo. Cristo no está viendo al predicador. De hecho, Cristo no mira a nadie por la operación del Espíritu sobre él. Lo mira por la naturaleza de hijo que tiene. Y en este tiempo usted muchas veces puede pensar que usted es importante por el título que tiene. Usted no es importante por el título, usted es importante por lo que hizo Cristo en usted. Entonces, si usted no empieza a sintonizarse que ese que está a su lado, con debilidades, con malcriadezas, con cosas que probablemente a usted no le agradan, es hijo de Dios. Si usted no se sintoniza con eso, usted va a operar en un espíritu de división en la casa del Señor. Y el peligro de esto es lo siguiente: ¿cómo tú puedes levantarte a dividir algo que Dios ha unificado? Y no importa con qué naturaleza, escúchame bien lo que te voy a decir, todos venimos a Cristo del pecado, todos. La madurez se adquiere a través de que la palabra de Cristo mora abundantemente en ti y tú la obedeces. Entonces tú tienes muchos hermanitos en la fe que son bastante inmaduros, pero son tus hermanos. Son tus hermanos. No van a dejar de ser tus hermanos porque a ti no te gusten, porque no canten como tú cantas o como te gusta, porque no se visten como tú o porque no aceptan aquellas cositas como tú. Y en este tiempo Dios va a traer una unidad del cuerpo. Los protagonistas, los superhéroes, los que se sienten más que los demás, van a tener que ubicarse bastante bien a donde Cristo los ubicó. Porque aquí la única cabeza es Cristo. Aquí no hay síndrome de protagonista. Yo no veo que la mano le dice al pie, yo soy más importante que tú. No lo hace. Entonces, esto lo estamos haciendo porque nosotros no estamos caminando en lo que está diciendo Romanos. Si tú eres hijo, si el Espíritu de Dios está en ti, entonces tú tienes que comenzar a cuestionarte cuál es tu operación. No es tan importante para Dios lo que está haciendo tu hermano, sino como tú estás respondiendo a todo lo que tu hermano hace. El Espíritu de Dios observa cuando tú das la espalda a un hermano y tú levantas tu hombro y tú lo condenas, o tú lo criticas, o tú lo murmuras. Son conductas con las que tú has hecho acuerdo, muchas veces por causa de sentimientos que están en tu corazón, que tú no has dejado que la luz entre. Y el Espíritu de Dios nos habla en este espacio de un comportamiento a nivel de conducta, donde muchas veces las emociones, resultados del dolor, no han sido doblegadas a la naturaleza de hijo de Dios. Sigo acá. El verso 17. Y si hijos, herederos. A todos nosotros nos gusta esa parte. Uy, a usted le gusta que Dios le dé el poder. A usted le gusta que Dios le dé los dones. A usted le gusta que Dios certifique delante de la gente que Dios lo usa en la palabra, en la ciencia, en la oración. Pero esta es la parte que dice Romanos que usted le tiene que prestar atención. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a tomar un espacio para hablar del padecimiento que no queremos enfrentar en este tiempo, porque a nosotros se nos ha olvidado cuál es nuestro reino. En este tiempo usted tiene que entender que cuando a usted le toque estar enfrente de algún Pilato que le pregunte a usted, yo te puedo librar, yo te puedo quitar de ahí, yo puedo hacer que tú no vayas a la cruz, usted va a tener que decirle que tú no sabes que mi reino no es de aquí. Entonces, en este momento la iglesia está viviendo un momento súper complejo, porque no quiere entender que el padecimiento juntamente con Cristo produce una gloria genuina, real.
Pero el padecimiento con Cristo, no el padecimiento con tu propio razonamiento, no el padecimiento que tú puedes estar experimentando, donde tu consejero mayor es el fruto del dolor de tu mente. Porque muchas veces cuando usted está pasando por aflicciones serias, usted comienza a cavilgar en su propio pensamiento cosas que a Dios no le agradan. Por eso Pablo dice, si tú padeces juntamente con Él, porque cuando tú comienzas a padecer con Él, Él se asegura de ir caminando contigo en el trayecto de dolor. Los que padecen con Él no